Voy a dejarte presentar por acá. Dariel, te doy paso para que inicies con la charla. Muchas gracias a todos. ¿Aló, me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Inicio pues ofreciéndoles una disculpa a todos. Me encuentro en Honduras. En este momento estoy en en un departamento que se llama Santa Bárbara. Y allí pues durante el día nos quedamos sin luz. Tuve que trasladarme a otra ciudad que se llama Ciguatepec en el departamento de Comayagua. Y por ello pues tuvimos un pequeño retraso para poder comenzar. Realmente les ofrezco muchas disculpas a todos. Espero que pasemos un buen momento y pues gracias también a la universidad por darnos este espacio y esta oportunidad. Realmente desde el 2005 que tuve la fortuna de graduarme de la universidad no había tenido algún espacio para retribuir en parte todo ese conocimiento y todo lo que me ha dado la universidad para estar en este momento donde he llegado. Entonces por eso cuando salió esta convocatoria sentí que era una oportunidad de compartir un poco de la experiencia, algo que creo que a través de la vida creo que es bien importante que se dé énfasis en la ingeniería y que creo que es una de las debilidades de nuestra carrera y sobre todo en nuestros programas de ingeniería en la Universidad Nacional. Este espacio de reflexión que traemos o que venimos a hacer, aspiro y espero que lo hagamos con la participación de todos ustedes. Realmente considero que es un conversatorio donde todos podemos aportar, cada uno de ustedes independiente de la edad que tengan, el cargo que tengan o donde se estén desarrollando, pues creo que en todos los diferentes aspectos que vamos a ir tratando, podemos ir aportando a partir de nuestras experiencias. Creo que el tema financiero tiene muchas aristas. Vamos a ir desde lo personal, luego vamos a hablar de las finanzas en el entorno familiar, luego la idea es pasar a la parte empresarial y luego pues hablamos un poco sobre lo que es el relevo generacional, sobre cuál es el final de las personas. Entonces creo que durante este viaje que los invito a hacer en esta reflexión, eh, todo contando sobre cómo es el viaje del día a día de un ingeniero. Todos comenzando, todos en ingeniería, creo que siempre nuestra primera preocupación fueron las fotocopias, ¿cierto? El cómo poder tener acceso a estas fotocopias o poder tener acceso a a los materiales que se requerían. Entonces, vamos a comenzar. Acá tengo una agenda para compartirles qué es lo que vamos a seguir durante la participación. Permítame un segundo presentar. Creo que vamos a presentar toda la pantalla. Les comparto acá y vamos a hacer, la idea es que vamos a seguir esta agenda. Creo que se está viendo allí la agenda. Me confirman. En este estado, en esta manera no puedo ver las personas que están alzando la mano. Los invito a, si alguien me puede apoyar si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere participar. O la otra es que probemos de esta forma. Tucutu, tucutu, acá. Creo que acá se puede. Dejemos esta así. Y acá, así. Creo que así podemos, tenemos más espacio de interactuar. Bueno, entonces lo primero es, vamos a tener una introducción. ¿Sí pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Bueno, muy bien. Primero que todo, pues tenemos una introducción. Luego vamos a hablar de las finanzas personales en la ingeniería, luego las finanzas familiares, las finanzas empresariales. Vamos a hablar un poco sobre la educación financiera en la ingeniería, luego hablaremos del manejo del crédito, el poder del ahorro y el relevo generacional en las finanzas. Luego abrimos un espacio para las conclusiones, preguntas y debate. Como introducción, básicamente lo que buscamos es que las finanzas son un pilar fundamental en la vida de cualquier individuo. Lo que hablamos los niños, desde los niños deberíamos de fomentar la educación financiera. Nosotros muchas veces a los niños nos encargamos de darles absolutamente todo, pero dentro de este espacio de entregarles todo, no les damos espacio para que ellos mismos puedan ahorrar o puedan conseguir dinero para poder hacer sus cosas, para poder comprar sus cosas y aprender de cuál es el valor de ese dinero. Muchas veces para nosotros los padres el pensar que pagarle a un hijo por hacer algunas obligaciones o por hacer algunas cosas
o va al maltrato infantil, o va a que estoy desautorizándome entre el hijo, o simplemente consideramos que es un deber de él aportar dentro de su casa y que por eso no tengo que pagarle. Pero yo los invito a la reflexión de si nosotros nunca a nuestros hijos les enseñamos el valor del dinero y no les enseñamos a cuánto cuesta ganarse cierto dinero, pues difícilmente ellos cuando van a salir a la vida real, cuando van a estar por fuera de la familia, van a tener el contexto de cuál es ese valor del dinero real. Van a poder hacer una buena ejecución de sus salarios, van a poder hacer una buena construcción de cuánto valen las cosas. Asimismo, es bien importante que desde los niños y desde los jóvenes vayamos entendiendo cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. Y a que ellos en algún momento tienen que llegar a esa autonomía, que puedan manejar realmente cuál es su economía personal. Muchas veces el éxito de las personas solamente es ser organizados. Hay una frase que habla que la disciplina vence al talento, pero muchas veces la disciplina tiene muchos aspectos. La disciplina puede ser física, la disciplina puede ser intelectual, pero casi nunca hablamos de la disciplina financiera y no hablamos de la inteligencia financiera. Está de moda que todo el mundo nos dice quiere ser su propio jefe y están de moda las multiniveles y vemos que las pirámides cada vez cae una y siguen creciendo. Siempre va a haber una pirámide en la que usted le van a prometer todos los intereses del mundo, pero realmente por qué las personas se ven abocadas a ir a todos estos espacios y se ven abocadas a ir a creer de que a través de estos mecanismos realmente van a poder tener un crecimiento de sus ingresos o una consolidación de su vida personal. O a la final lo que todos quieren, mejorar su calidad de vida. Entonces es una dicotomía en la que se va cayendo por falta de esa educación financiera. ¿Y desde dónde comienza la educación financiera? La educación financiera empieza desde cuando somos jóvenes estudiantes de ingeniería. Algo tan simple como el salario de hijo. ¿Cómo, cómo las personas dentro de sus años de preparación, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 años que se demoran haciendo la carrera de ingeniería, no sé en este momento en cuál está el promedio, pero sé que muy difícilmente se gradúan las personas en 5 años, sobre todo en la nacional. ¿Cómo hacen para hacer esa gestión del salario? ¿Cómo hacen para hacer ese salario de hijo? Que las fotocopias, que los cuadernos, todos de una u otra manera le pedíamos más dinero a los papás para hacer X o Y cosa, o vendíamos planos, o hacíamos tareas, muchos trabajamos en la rumba, fuimos meseros, fuimos de muchas cosas, o ahora está el emprendimiento de vender cosas por internet, traer cosas de la China y venderlas. Bueno, todo este emprendimiento y todas estas cosas, pero ¿cómo se está haciendo esa gestión desde las tempranas edades y desde nuestros estudiantes? Porque algo que sí es muy cierto es que las personas cuando salen de la universidad y llegan a tener sus primeros trabajos, no vamos a hablar en este espacio sobre qué tan fácil es o difícil es conseguir trabajo porque no viene a la charla, pero como cuando se llegan los salarios de la ingeniería, si bien no son los mejores, sí hablamos de 2, 3 salarios mínimos, y cómo las personas cambian sus ritmos de vida y cambian sus hábitos de vida, y de una vez lo primero que se genera es abocarse al endeudamiento. Entonces son personas que si se ganaban 2 millones, entonces no les alcanza, pero cuando se ganan 3 tampoco, pero cuando se ganan 4 tampoco, cuando se ganan 10 millones tampoco les alcanza, porque no hay una buena gestión del salario, porque no se sabe cómo administrar efectivamente un salario, cómo se debe priorizar el ahorro y la inversión. Y desde acá empiezo a preguntar, ¿cómo ven ustedes el ahorro? El ahorro realmente es un gasto, el ahorro lo debo hacer de lo que sobra, el ahorro lo debo hacer desde lo que a mí me hace falta, desde lo que yo supongo, desde dónde debo programar ese ahorro. Al final en las conclusiones hablaremos de cuál sería la forma del ahorro. Y otra pregunta que les quiero ir haciendo durante toda esta conversación es, ¿el dinero es la felicidad de la vida? ¿Realmente es tan vacío decir que no lo es? ¿Realmente es tan vacío decir que es mejor ser rico que no tener dinero? ¿O realmente qué tan profundo y qué tan real puede ser de que el dinero sí es la felicidad de la vida? Eso lo voy dejando sobre la mesa para que al final en el espacio de cuando estemos terminando podamos llegar a la conclusión y llegar a escucharlos a ustedes sobre cuál es su pensamiento sobre estos dos aspectos. En un segundo espacio hablamos de la importancia de un presupuesto personal. Para poder hacer una muy buena gestión del salario, llámelo salario de estudiante, salario de ingeniero, salario de gerente, a menos de que usted dice, no, pero es que yo no tengo salario porque soy independiente. Hey, amigo, ahí estás más que equivocado, porque si eres independiente
bien sea porque haces la labor de ingeniero como consultor o bien sea porque tienes una empresa. Si tienes una empresa, tú tienes que tener un salario como persona independiente de las finanzas de su empresa. Más adelante vamos a hablar de las finanzas empresariales. Si usted lo está haciendo como independiente, tiene que hacer una excelente gestión, porque todos los independientes los contratan por prestación de servicios y usted tiene que estar al siguiente mes pagando sus parafiscales, tiene que estar ahorrando para la declaración de renta, o sea que tiene que ir haciendo una gestión y usted mismo se puede autocontratar dentro de su consultoría como independiente. Usted debería de poder separar su parte personal de su parte productiva, porque si vuelve un solo bolsillo, pues difícilmente va a poder hacer o va a poder tener una excelente gestión de ese salario. O sea que cuando hablamos de esa gestión de salario es porque en la posición en la que yo esté independiente, de si estoy como empleado, como independiente, como gerente, yo siempre voy a tener una gestión de mi salario como persona. Y ahí entramos en algo importante y es el ahorro y cómo tener un fondo de contingente para emergencias. Entonces, ¿realmente yo solamente debo ahorrar para cubrir las emergencias? ¿O de verdad yo debo ahorrar solamente por algo que deseo comprar? ¿O es que yo debo ahorrar sin importar a qué lo voy a invertir? Porque es importante tener un fondo de ahorro, pero también debo tener un fondo para las emergencias. Tengo que tener un fondo, lo ideal sería que yo pudiera, ahorita más adelante lo vamos a hablar en el poder del ahorro, que pudiera tener varios ciclos listos de lo que es mis gastos personales. ¿Cuánto me gasto yo en un mes, en 2 meses, en 3 meses y cuál sería el ideal de cuánto tiempo debo yo mantener? ¿Cuánto tiempo puedo estar yo sin empleo pagando mi seguridad social, manteniendo el ritmo de vida que yo tengo? Porque este simbolismo del ahorro, no solamente en las etapas de desempleo, es lo que también vamos a llevar y extrapolar hacia lo que es la jubilación. Y allí sigue entonces vamos dentro de la importancia de las finanzas personales, vamos a hablar sobre lo que es la inversión y el crecimiento. Porque es que a medida que usted tiene un ahorro, este ahorro tiene que tener un destino y la idea es que este ahorro pueda apalancar unas inversiones que tengan un crecimiento para que de manera inteligente usted pueda llegar al crecimiento financiero a largo plazo y allí llegar a la bien llamada libertad financiera, que no es como nos lo venden dentro de las multiniveles, no es como nos la venden a través de los planes de referidos o como nos la venden a través de las pirámides, sino es como usted va adquiriendo activos que de una u otra forma le van ayudando a generar ingresos pasivos a través de tenerlos. Lo más conocido es tener un apartamento en arriendo. Entonces usted se compra un apartamento, adquiere unos subsidios y con el arrendamiento que le van dando, más un pequeño aporte que usted vaya haciendo, va haciendo que este activo se pague. Pero si yo solamente le hago la apuesta a esto, pues solamente está dentro de 30 años que pague 25 o 15, si no hago abonos a capital, si no hago abonos a cuotas, que eso lo vamos a hablar dentro del manejo del crédito. ¿Cómo hago yo para poder tener ese crecimiento en esa inversión? ¿Cómo voy a poder acelerar eso? Entonces, a través del fondo de ahorro que yo voy haciendo, debo alimentar las inversiones y debo tener un portafolio de inversiones abierto, debo tener unas inversiones de bajo riesgo que podríamos llamarla como es el apartamento que es para arrendar. Puedo tener unas inversiones de mediano riesgo que puede ser invertir en empresas que son extremadamente estables, no sé, Amazon, Google, Coca-Cola, hacer un plan de inversiones. Ahora es muy fácil a través del sector financiero, del sector bancario, tienen muchas aplicaciones donde usted puede llegar a hacer este tipo de inversiones y a través de unas inversiones pasivas del ahorro ir trabajando, ir teniendo, donde usted va teniendo pues esos ingresos pasivos. Y puede tener un portafolio de alto riesgo. Bueno, usted quiere, le gusta apostarle a las pirámides, le gusta apostarle a este tipo de inversiones que son de altísimo riesgo, puede usted hacerlo con el Bitcoin. Ahorita cuando se está hablando del halving del Bitcoin, que algunos dicen que va a llegar a 70,000 y que su precio puede dispararse hasta 120,000, 200,000, pues si usted cree en eso y usted se considera y se documenta, pues haga la inversión, pero hágalo con algo que usted no esté arriesgando el capital que usted necesita para vivir durante 3 meses, 6 meses, ni coja su fondo de emergencia a llevarlo a este tipo de inversiones que son altamente volátiles, ni venda el apartamento que tiene dentro de su gestión de bajo riesgo para hacer estas actividades de alto riesgo, a menos que usted tenga un trabajo que usted le garantice que va a tener para poder recuperar estos fondos en el mediano plazo. Entonces, desde allí es que podemos y tenemos que tomar esas decisiones informadas, porque realmente es muy importante usted a través de cada momento, de cada cosa que usted hace en su vida personal, poder estar pensando en esas inversiones
de crecimiento y esas inversiones que le va generando esos activos pasivos y que usted puede ir generando unos ingresos que no son solamente su salario. Y allí es donde entra nuestro quinto punto, que es una planificación para el futuro. Entonces, a través de esa planificación que yo voy haciendo, a través de todo este manejo que yo vengo haciendo de las inversiones, que vengo haciendo mi manejo del ahorro, que todo es gracias a que hago una excelente gestión de mi salario, donde yo voy separando cuáles son mis costos, cuáles son mis gastos. Ahí entra la definición de los gastos hormiga, cuáles son sus gastos hormiga. Allí pueden aparecer que los cigarrillos, que los frescos, que las idas al cine, que las idas a comer, que cuántas veces pide domicilio. Algo tan simple como los domicilios. Un Rappi, creo que en este momento en Colombia están sobre 7.000, 8.000 pesos cada pedido. Si usted pide 10 pedidos a la semana son 70.000. Al mes son 300.000 pesos. ¿Realmente vale la pena usted pedir todos esos Rappi? ¿Realmente vale hacer ese tipo de inversión? Tener 5, 6 o 7 plataformas, Netflix, Amazon, Apple, Claro, bueno, otras que se me vayan en este momento, tener todas estas plataformas, pero usted a duras penas ve televisión los fines de semana, sí vale la pena tener 7, 5, 6 plataformas que usted paga por cada una 30, 40.000 pesos. Eso ya va a ser un análisis que cada persona deba empezar a hacer y allí es donde van a identificar cuáles son sus gastos hormiga y empezar a limitar eso, a empezar a recortar estos gastos. No significa que yo no tenga que darme gustos ni tenga que tener mis hobbies, es solamente yo cada cuánto lo hago y cómo lo hago y cuánto de mi salario voy a destinar a ese tipo de cosas. Y así es como cada uno va a hacer una excelente gestión de su salario. No vamos a adentrarnos en ello porque eso va a ser más de qué tipo de vida lleva usted, qué tipo de persona es usted y cómo piensa y sobre todo cómo planifica para su mejor futuro, cómo planifica su jubilación. ¿Realmente es que los fondos de ahorro pensional son tan malos? ¿O lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que solamente destinamos lo que nos obligan a pagar? Porque si realmente usted destinara solamente lo que le obligan a pagar y aparte de eso en el ahorro pensional mete el 10 o el 15 o el 20% de su salario, usted fácilmente podría tener a los 40, 45 años un fondo lo bastante robusto para usted pensionarse previamente. Pero usted debe empezar desde que tiene los 20 años, porque si usted quiere hacerlo cuando usted ya tiene sus 35, 40 años, pues difícilmente usted va a destinar el 50 o el 60% de su salario para hacer crecer esos ahorros pensionales. Y ahí es donde empezamos a tocar otro tema que es el relevo generacional, que lo vamos a ver previo a las conclusiones. Entonces, cuando hablamos de las finanzas personales, es importante hablar de esa gestión del salario, del presupuesto, del ahorro, de las inversiones y la planificación para el futuro. Pero realmente, ¿será que la solución está en que yo sea el único que sigo, que conozco, que sé cómo hacerlo? Porque allí entra que yo soy solamente una ficha dentro de un componente que es todas las finanzas familiares. Allí vamos a entrar en alguna discusión al final sobre si es mejor estar solo o es mejor estar acompañado. Realmente, desde mi parte, considero que la mejor decisión que uno puede tener es tener una excelente compañera de equipo, porque no se trata de decirle esposa, pareja, cónyuge, complemento. Yo creo que simplemente se le puede definir como esa compañera de vida, en mi caso, con quien usted desea planear y hacer que todas sus inversiones y todas sus cosas y todos sus sueños se cumplan. Y es muchísimo más fácil si los dos tenemos sueños parecidos, tenemos unos caminos parecidos y decidimos construir algo que juntos estemos de acuerdo, porque juntos aportando va a ser mucho más fácil conseguirlo que usted solo. Y allí es importante que si usted ya tiene su pareja, y usted tiene sus hijos o usted todavía convive con sus, porque también hay muchas personas solas que todavía conviven con su mamá, con sus hermanos, pues venga, independiente de cómo es su familia, porque la familia no es solamente mamá, papá e hijos, o papá, papá, mamá, mamá, o hombre, hombre, mujer, mujer, y nada más, porque el concepto de familia puede ser, hay muchas personas que viven ella con su abuela, con su mamá, con sus tíos, con sus sobrinos. Venga, ¿por qué no hablamos de una economía familiar? Si ya mi economía personal, si mis finanzas personales están muy bien organizadas, ¿por qué no también sentarnos todo y tener la conversación incómoda de, venga, hagamos un presupuesto familiar?
cada uno y ahí entramos en el debate de cuánto debe aportar cada uno. Y no se trata de que somos 5 personas las que vivimos, entonces tenemos que dar el 20%. Si yo concentro el 60% de los ingresos de toda la casa, ¿por qué las otras 4 personas tienen que poner el 60% de su salario? ¿Por qué no podemos hacer que de todos los gastos yo aporto el 60% que sería lo proporcional y los otros aporten el 10%? Pero lo importante es que todos aporten. ¿Por qué no empezamos a hacer unos presupuestos familiares donde todos, hasta los niños, tengan que aportar? ¿Por qué no soñar con que yo tengo una familia donde mis hijos reciben una mesada, ellos de su mesada tienen que ahorrar y de ese ahorro que ellos hacen mensual tienen que aportar para el mercado, tienen que aportar para la energía y tienen que aportar para los gastos de la casa? ¿Cuál es el trabajo de ellos? Estudiar. Ah, bueno, entonces si tú tienes unas notas de tal forma, tu mesada va a ser tanto. Si tienes unas notas de tal forma, tu mesada va a ser tanto. Y no les estás coartando ni el derecho al estudio, ni les estás poniendo un trabajo, ni le está haciendo nada más. Usted tiene que igual darle, perdón, igual usted va a tener que darle la mesada a los niños para que vayan al colegio o a los jóvenes para que van a la universidad. ¿Por qué no acostumbrarlos a que ellos tienen que ahorrar de eso? Y aparte de eso, que vayan y empiecen a retribuir a la casa a través de ese ahorro que ellos están haciendo o a través de los gastos que ellos consideran. ¿Por qué no se sienta y se hace el presupuesto con el hijo de cuánto se va a gastar en la universidad? Le da a usted el margen que sabe que uno de joven necesita, que para invitar a la novia al cine, que para salir con los amigos al partido. Bueno, dele la oportunidad, no le quite la oportunidad de ser joven, pero dele la oportunidad que en eso que él se está extra colocando fuera de los buses normales y el desayuno, el almuerzo que debe comprar, que aparte de eso, pues él también tenga que decirle, ven, amigo, aquí mira, dentro del presupuesto familiar los gastos, usted va a aportar el 10%, que eso equivale a tanto. Y desde allí empezar a generar esa educación financiera en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Y eso significa que tengamos una planificación financiera conjunta, donde todos nos involucremos. Algo tan simple que ya estamos hablando de moda de la economía circular. Economía circular venimos haciendo todos los que éramos hermanos desde hace muchísimos años. ¿Quién no le tocó? En mi caso era el segundo, entonces tenía que utilizar los libros de mi hermana mayor y a mi hermano menor le tocó utilizar mis libros. Eso era economía circular. Acá, por ejemplo, en donde me encuentro en Honduras, es normal ver unos almacenes gigantes de megapacas, se llaman. Son almacenes de bulto donde llega muchísima ropa de Estados Unidos, que en muchos de los casos hay de todos los tipos. Hay premium, hay segundas doble A, segundas, ya pues segundas triple A, que le llamaría uno, o segundas normales. Y realmente hay muchísima ropa que está extremadamente bien, que solamente tiene un uso, dos usos. Al principio, eh, para mí como colombiano, no, venga, ponerme una ropa que traen de Estados Unidos que yo sé que es usada, realmente fue un desafío bien, bien interesante. Un día fui a uno de los bultos, vi una camisa que me pareció una camisa Tommy súper linda. Una camisa Tommy normalmente $100, 400.000 pesos. Allí valía $20, 100.000 pesos. Dije, bueno, la le llevé, la lavé, la dejé en agua y jabón 2 días que para que se exorcizara todo lo que pudiera traer la camisa. Y a la final me la puse y ya después se mezcló con las otras y se volvió normal. Todavía no he caído o no he llegado al paso de que vaya al bulto a comprar toda mi ropa, pero pues no me he cerrado y me da la oportunidad de conocer de que sí hay cosas que valen la pena. Pero asimismo, esta economía circular funciona en muchas cosas y eso hace parte de esa planificación financiera conjunta, de que nosotros muchas veces inculcamos en nuestros hijos cosas que no valen la pena. Uno de mis jefes canadienses hace 6 años, él vivía en Colombia y era feliz yendo a Lonely a comprarle ropa a los hijos. Todos los demás que trabajamos en el proyecto comprábamos de todas las marcas y él iba a Lonely, que era el big boss de todos, y antes de Navidad cualquier cosa se iba para Lonely y se compraba un montonón de ropa y era feliz comprándole esta ropa a los hijos. Nosotros, ¿cuándo hacemos eso? Realmente nosotros sí nos damos la oportunidad de hacer eso con nuestros hijos,
de hacer este tipo de ejercicios, de ir al combate, ir al Only, a comprar las cosas que no sé, que son necesarias. Él lo que hacía era, iba a los almacenes costosos 1, 2, 3, mudas que se requerían que para ir al del familiar, que se requerían que para ir a algún evento, y el resto iba al Only y compraba todo. Y nosotros le preguntamos que por qué hacía eso y decía que es normal, que para él no le importaba la marca, no le importaba, sino lo que le importaba era la calidad, y que la calidad que había allí eran todas camisetas de algodón, muy buena ropa interior, que había muy buenas cosas que realmente valían la pena comprar, que la marca pues no era realmente algo importante. Entonces, mira cómo las finanzas familiares desde las personales empiezan a tener todo un rumbo, porque no es lo mismo usted vestirse con una marca y que su familia quiera toda vestirse con una marca, que se empiecen a ver todos estos espacios, a ser conscientes de cómo podemos ser eficientes y cómo podemos hacer una planeación financiera de no solo la ropa, sino de eso. Vamos lo mismo con la comida, vamos a lo mismo con los transportes, con muchas cosas. Y ahí empieza a aparecer algo importante, que es el tercer factor en las finanzas familiares, que es la gestión de las deudas. Porque es que las deudas familiares pueden afectar cualquier decisión individual y la capacidad de invertir en los proyectos empresariales. Cuando hablamos de que los ingenieros lo que deseamos, creo que uno de los sueños de nosotros como ingenieros es poder tener nuestra propia empresa, poder ser consultores, bien sea desarrollar proyectos civiles, proyectos agropecuarios en nuestra propia finca. Bueno, igual creo que puede ser la meta de cualquier profesional, un médico tener su propia clínica, un ontólogo tener sus consultorios. Entonces allí tenemos que hacer una gestión muy inteligente de las deudas, porque las deudas familiares pueden llegar a afectar todo el desarrollo de estas cosas. Por eso es tan importante tener una educación familiar, tener esas conversaciones incómodas. Vuelvo y les digo, cuando hablo de familia, hablo de todos los conceptos de familia, donde hablemos y nos sentemos y tengamos en cuenta y nos sentemos y miremos cuáles son todos nuestros ingresos, cuáles son todos nuestros gastos, cómo es nuestro diario vivir, cuáles de estos gastos son fijos, cuáles de estos gastos son variables. Empezar a explicarle y sentarnos con nuestros hijos y verlo algo completamente normal, hacerlo con nuestra pareja. ¿Cuántos de nosotros realmente es sincero con las finanzas, con las personas que lo rodean? Y no se trata de que yo tenga que andar con un balance y un estado de resultados. Mucho gusto, me llamo Alberto y este es mi situación financiera, porque pues eso tampoco es la invitación. La invitación es con las personas que yo vivo, con las que yo estoy construyendo, cómo se hace o cómo ustedes están sincerando y cómo están trabajando esta parte de las finanzas familiares. Allí vamos entonces para el siguiente aspecto. Una vez hablamos de las finanzas familiares, tenemos que hablar de las finanzas empresariales. Ya hablamos de las personas, hablamos de la familia, ahora vamos para las empresas. ¿Para qué es tener una finanza empresarial? Cuando hablamos de una planeación financiera empresarial, es una planeación financiera que garantice el éxito a lo largo de la empresa ingenieril. Cuando hablamos del éxito de la empresa, hablamos de una gestión de riesgos financieros. Cuando hablamos de esa gestión de riesgos financieros, es muy triste ver cómo los gerentes, sobre todo de las microempresas y de las pequeñas empresas, hablamos que las microempresas son empresas que tienen creo que en Colombia está hasta 900 millones de pesos en ventas. Las pequeñas empresas son aquellas que tienen entre 900 y 1.500 millones, y de 1.500 allá las llamamos pymes, y de 3.500, si no estoy mal, 4.000 las llamamos grandes empresas. Allí hay un segmento que son las MIPYMES, bueno, las pequeñas empresas que no son microempresas ni son pequeñas empresas, sino que están en ese vacío, que son las empresas que pueden tener ingresos mensuales de 200, 300, 400 millones, bueno, ingresos anuales, perdón, de 400, 500, 600 millones de pesos, donde tienen el que la construyó, el gerente, que es quien la fundó, tiene una secretaria y si acaso tiene 1 o 2 personas contratadas, de resto dependiendo el contrato que se esté ejecutando, dependiendo la labor que se está haciendo, se contrata el resto de personal. Pero este gerente muchas veces no tiene a quién acudir para tomar una decisión, porque no cuenta con una junta directiva como las grandes empresas. Y muchas veces las decisiones que debe tomar para tomar un contrato, para desarrollar un contrato, bien sea de infraestructura o de producción, debe arriesgar su empresa, pero ¿a qué nivel? ¿Cómo? Y muchas veces estas decisiones no se pueden tomar porque sencillamente él llama al contador
es cada vez que tiene que hacer una declaración de IVA, llama al contador, cada vez que tiene que hacer una declaración de renta, o llama al contador cuando la DIAN le envía un correo para hacer un requerimiento. Porque de resto el contador él lo ve como algo innecesario, como algo que no me aporta, como algo que realmente no tiene que ver con mi empresa. Porque no estamos acostumbrados, y menos nosotros como ingenieros, a hacer un seguimiento de nuestros indicadores financieros, a hacer un dashboard donde vayamos metiendo la información financiera que nosotros tenemos, que nosotros generamos, ir haciendo un seguimiento de nuestros ratios de rentabilidad, de nuestros ratios de entendimiento, de nuestros ratios de eh, rendimiento de los activos, de un EBITDA. No lo hacemos porque sencillamente nosotros pensamos que eso no es necesario, que eso es para las grandes empresas, que eso es cuando ya las empresas tienen para tener una unidad de monitoreo financiero, para tener un contador. Y mi contador simplemente yo lo llamo es, hermano, mire a ver cómo hago para pagar menos impuestos. El señor ha facturado todo. No, pues yo tengo unas cosas que tengo facturadas, otras que no. Hay compras que yo he hecho, hay cosas que me las han dado con factura, otras que no. Pero venga que usted sabe hacer milagros y entonces llama al contador. El contador trata de coordinar sus números, hacer su magia para que usted entre menos impuestos pague, pues usted cree que está mejor. Pero realmente pagar menos impuestos, usted no está, al hacer ese pago de menos impuestos, usted mismo no está castrando el crecimiento de su empresa. Cuando usted realmente desea atender un proyecto de cierta envergadura, usted mismo no puso esos limitantes a su empresa por pensar en que pagar impuestos era algo malo, o realmente a usted le salía muchísimos impuestos porque usted no tiene la disciplina de pedir sus facturas electrónicas, de hacer todo un control de gastos y de ser muy eficiente en el control de sus costos para poder determinar realmente cuál es la utilidad sobre la cual usted tiene que pagar impuestos, y por eso el contador debe hacer magia para usted no pagar lo que debe pagar. Y al final, cuando se le presenta la gran oportunidad de crecimiento de su empresa, tiene que decir que no porque usted los datos financieros no le dan, pero usted sabe que sí lo puede desarrollar. Pero sencillamente porque no tenemos esta educación en las finanzas empresariales, porque no somos economistas, porque no somos administradores de empresas, sino que somos los mejores técnicos, sabemos cuál es la mejor varilla, en el caso de los agrícolas, cuál es el mejor tractor, cuál es el mejor sistema de riego, en el caso de los químicos son unos duros para hacer las mezclas, para hacer toda la composición química. En el caso de los eléctricos son los más duros para ver cómo hacer la subestación, cómo hacer la mejor eficiencia energética, pero a nivel de billete no sabemos cómo ser, cómo tener la mejor eficiencia financiera, no sabemos interpretar un balance, lo que nos pasa nos firmamos y vemos un balance cada año, cada vez que tenemos que declarar impuestos, pero no tenemos esa costumbre de hacer una gestión, realmente un monitoreo de nuestros indicadores financieros, tanto a nivel personal como a nivel de empresas. Y si esto ocurre a nivel de empresas, ¿cada cuánto usted se hace unos ratios? Mi amigo, usted que me está viendo y me está escuchando, usted se ha sentado a sacarse cuál es su nivel de endeudamiento, cuál es su margen de rentabilidad, cuál es su EBITDA, cuál es su rendimiento sobre los activos, su rendimiento sobre el patrimonio, cuál es su rotación de cuentas por cobrar, su rotación de cuentas por pagar. Eso no solamente aplica a las empresas, para eso usted lo único que necesita es ingresos y costos y empiece a calcular. Usted solito se ha hecho así, mi querido estudiante, si estás acá, cuánto es su salario de hijo y cuántos son sus costos y gastos, y ha hecho un tablerito para ver cómo son sus indicadores. Muchas veces eso lo vemos que es algo tan complejo que tenemos que ir a hacer que eso es para las empresas o que ellos son los que deben de monitorear. No, señor. Desde las finanzas personales usted debería llevar sus propios indicadores y tener su tablero de control. Y hay aplicaciones en este momento para el celular, las que usted quiera, donde usted le mete su ingreso, le mete, usted va controlando sus gastos, los que tenemos tarjetas de crédito del banco le manda a usted. Y le dice los ingresos calculados en su cuenta son, y los gastos en los que usted más hace son, Nequi acabo de ponerlo en la aplicación, lo que usted carga versus en lo cuáles son sus mayores gastos. O sea que todo el mundo está segmentando cuáles son sus gastos, todo el mundo le está sacando indicadores, pero usted, mi querido amigo que me escucha, no lo hace por usted mismo, no está tomando decisiones informadas con su propia información, mientras que el resto sí le ve el valor, nosotros no lo hacemos. Y allí viene a la tercera parte, que es la financiación de los proyectos, porque las decisiones financieras que yo tome
si yo estoy monitoreando, bien sea mi parte personal, familiar o empresarial, pues va a impactar en la capacidad de la empresa para financiar proyectos y el desarrollo de la empresa. Entonces, es importantísimo conocer los indicadores, y es importantísimo conocer toda mi información financiera, porque así vamos a poder llegar al cuarto, que es hacer nuestros análisis de rentabilidad, que es donde vamos a poder decir al final del ejercicio cuánto tengo de excedente o cuánto tengo de faltante. Y allí voy a poder tomar decisiones informadas sobre un endeudamiento a corto plazo, un endeudamiento a largo plazo o una refinanciación de las obligaciones que tengo, porque todos estos temas son importantes y se pueden conocer a partir de usted tener un excelente conocimiento en las finanzas. Y allí es donde viene algo muy importante para este quinto elemento que tenemos en este conversatorio, que es la educación financiera en la ingeniería. Creo que una de nuestras falencias a nivel de ingeniería y a nivel de alma mater, lo hablo desde mi desconocimiento, lo reconozco, porque hace ya pues 10, 15 años que no veo los pénsul de las carreras de ingeniería. No sé si ya nos hemos dado cuenta de que es más importante que no solamente nos enseñen a hacer presupuestos de obra o presupuestos de un distrito de riego o presupuestos de un balance químico, sino que también empecemos a hacer balances desde nuestra propia vida personal, desde nuestra propia parte empresarial y empezarnos a formar en la Universidad Nacional más como empresarios, más como personas que tengamos ese poder de generar empresa que como los mejores técnicos que los demanda el mercado, porque en otras empresas se dedican a crear gerentes, en otras universidades se encargan y se meten a que todo el estudiante tiene que salir emprendedor, tiene que salir gerente, y nosotros tenemos que salir a hacerlos de la nacional como los mejores técnicos, pues los que vamos a solucionar todos los apagones, vamos a apagar todos los incendios y vamos a hacer más eficientes las empresas, pero no las nuestras, sino que vamos a ser los mejores técnicos de todo. Por eso es que es importante la educación financiera en la ingeniería. Tomar conciencia sobre la importancia de la educación financiera, tener conocimientos sólidos en la vida de las finanzas. Dentro de los parciales de todas las materias debería ir una pregunta que vaya enfocada a la educación financiera. Y eso que no vamos a hablarlo en este espacio, pero las ventas. Es muy triste ver cómo ingenieros que son súper buenos a nivel técnico, que hacen los mejores diseños, que hacen los mejores presupuestos, son incapaces de vender una idea, y llega otra persona, llega un arquitecto, llega otra persona, coge el proyecto, lo ve, lo vende, lo hace, gana, pero el ingeniero y que fue el técnico que construyó esto no tiene la capacidad de vender su labor. Y eso es porque muchas veces ni sabe cómo cobrarla. ¿Y por qué no sabe cómo cobrarla? Porque él es muy bueno haciendo presupuestos de obra, pero hasta donde recuerdo, mientras yo estuve en la universidad, nunca me dijeron, calcule su salario de tal forma. Allá me enseñaron en fundamentos de economía o en administración cómo calcular, que era multiplicar por 1,53 el salario de una persona para saber cuáles son sus parafiscales para meterlos dentro de un presupuesto de obra. Pero no recuerdo que un profesor me haya dicho, mire, usted valore su conocimiento de tal forma y su experiencia de tal forma, o sea que cuando usted le dicen que cuánto vale, usted diga que cobra tanto. Eso me lo enseñó la calle, eso me lo enseñó el mercado. De en las entrevistas de trabajo, cuando usted le preguntan y cuál es su salario o usted cuánto quiere hacer por esto o cuando voy a hacer un proyecto cuánto voy a cobrar, eso se lo enseña a uno ya es afuera. ¿Por qué no pensar que nos lo pueden enseñar desde adentro? ¿Por qué no pensar que eso se puede hacer desde adentro? Esa es una muy buena reflexión. Hay un ingeniero que fue el único que sí hizo algo de esto, fue el ingeniero José Eugenio Hernández, que él en un parcial, recuerdo, nos dijo, bueno, señores, ustedes ya estudiaron para todo el parcial, ustedes ya hicieron todo lo mejor para el parcial. Entonces, antes de comenzar el parcial, antes de leerle todo, de leer los puntos y de que ustedes diligencien su parcial, colóquense la nota que ustedes creen que se merecen en el parcial. Eso sí, si usted se calificó por encima, lo que usted se califique por encima, se lo restamos a la nota real y esa va a ser su nota. Un ejemplo, usted se puso 4, pero usted se sacó 3, entonces esa diferencia de 1 va para abajo, su nota real será 2. Y nos colocó varias condiciones allí donde quedó pues presionando a que nosotros nos colocáramos la nota que nosotros realmente consideramos que nos hemos hecho de acuerdo al nivel de compromiso y de estudio que hemos tenido con el parcial. Muchos
colocaron 3, 4, 5, dependiendo pues su nivel de compromiso. Dijo, manden los parciales hacia adelante para firmar la nota y colocarla con mi letra y luego les entrego el parcial para seguir con el ejercicio. Mandamos los parciales hacia adelante. Cuando los entregó yo digo, listo señores, uno como ingeniero debe aprender a colocarse su sueldo y eso que nota que ustedes se colocaron es la nota de su parcial. Es el único ejercicio que yo recuerdo en todos mis años de estudiante como ingeniería que nos hicieron conciencia de cuánto valía nuestro conocimiento y de cuánto deberíamos de cobrar. Hoy, casi 25 años después, lo recuerdo como si fuera ahorita realmente una de las grandes lecciones del ingeniero Eugenio. Otra que nos hizo en otro parcial, recuerdo, estábamos viendo intercambiadores de calor y nos colocó a hacer unos diseños que nosotros jurábamos que era hacer unos diseños. Nos dio unas condiciones de los equipos. 4 horas después, todos calculamos las aletas, los intercambiadores, la estructura, todo lo que tenía que tener ellos, y al final entregamos los parciales y cuando los entregamos, él nos dice, bueno, venga, lo resolvemos y al resolverlo llega y dice, bueno, señores, aquí lo que había que tomar era 2 elementos, cuál es la eficiencia que este aparato da y de acuerdo al catálogo que está aquí anexo, el único que cumple con esas condiciones es el equipo A. Listo. ¿Alguien lo tiene? Nadie lo había hecho porque todos nos encargamos de construir el intercambiador perfecto para esa condición. Pero la pregunta era que cuál era el mejor. Y el mejor pues era algo que fuera comercial que lo teníamos que escoger de allí. Creo que son de las lecciones que nunca se me olvidarán y creo que es algo que tenemos que invitar y que tenemos que meter mucho más dentro del programa de educación de ingeniería, meter mucha más educación financiera, meter instrumentos de ventas, meterle a los jóvenes esa capacidad de emprendimiento, meterles en el ADN que nosotros como la Universidad Nacional no solamente somos los mejores técnicos, sino que podemos llegar a ser los mejores gerentes de nuestras propias empresas. Ahí está, por ejemplo, de los que más admiro está Andrés López, el gerente de InnovaKids, que está a nivel internacional, ha ganado premios en Dubái por innovación en aspectos que hace ingeniería agrícola enfocada hacia el café. Y salió de la nacional y es alguien de los de nosotros, entonces sí se puede tener esa visión. Y eso va a transformarse cuando usted tiene educación financiera en la ingeniería, va a haber beneficios para la vida profesional, va a poder gestionar proyectos, va a poder cumplir sus sueños, va a poder generar empleo, va a poder tener un emprendimiento, va a poder tener desarrollo profesional, porque la educación financiera fomenta esto, la educación financiera fomenta que usted tenga ahorro, la educación financiera fomenta que usted de verdad le genere la actitud, le genere las ganas para ayudar a más personas y que a la final va a llegar usted a tener ese objetivo que todos queremos, que es la libertad financiera. Y eso, mis queridos estimados colegas, es lo que va a generar es un impacto en la toma de decisiones, no solo de las suyas, sino que al transmitir una buena educación financiera, tener una buena educación financiera, pues eso va a influir en la capacidad de todos los ingenieros, todas las personas que nos rodean para tomar decisiones acertadas en diferentes contextos. Nos va a llevar a tomar unas mejores decisiones, nos va a llevar a ser mejores profesionales y nos va a ayudar a que todo nuestro entorno pues cambie y sea muchísimo mejor. Pero entramos en algo muy importante. Hemos venido hablando de cómo manejar los ingresos, cómo manejar todo el dinero que nosotros generamos, pero también es importante hablar del manejo del crédito. ¿El crédito realmente es malo? ¿El crédito realmente es algo a lo que yo tengo que tenerle miedo? ¿Los bancos son los monstruos que de verdad quieren devorarnos? ¿Los bancos se quieren quedar con mi casa? Pues lamento informarles que para el banco no le interesa ser inmobiliaria. Cuando un banco remata un bien, ya ha perdido el doble del dinero que va a recuperar con esa venta, porque el banco tiene que hacer provisiones, porque el banco tiene que hacer pagos administrativos, porque el banco tiene que pagar muchísimas cosas internamente de su funcionamiento para que cuando llega al remate de un bien, que este remate del bien muchas veces no alcanza sino a cubrir el 75% del capital que le prestó a la persona que le dio el lote. O sea que él, durante los años que dejaron de pagarle el banco, más los años que tuvieron que hacer para llegar a la oportunidad del remate, solamente va a recuperar el 75%, en muchos de los casos, de lo que realmente al inicio del crédito pagó o entregó. Entonces, hay que entender que el crédito hay que hacer muy buena gestión de él.
Entender que es un endeudamiento de corto plazo, que el endeudamiento de corto plazo yo lo debo tomar es para un capital de trabajo, que debo hacerlo para algo que realmente en el corto plazo me retorne esta inversión, que tenemos que hacer y verificar y validar cómo funciona. Cuando hablo de cómo funciona, hay diferentes cosas que tenemos que tener en claro. Cuando voy a tomar un crédito, cuál es el plazo, cuál es la tasa, cómo es que me lo van a amortizar, tengo derecho o no tengo derecho a hacer eh, prepagos, tengo derecho o no tengo derecho a hacer abonos a capital. Ahorita con el cuento de mi casa ya y de los subsidios de vivienda, bueno, ¿cómo tengo que hacer yo estos subsidios? ¿Estos subsidios se pierden si yo hago abonos a capital? ¿Estos subsidios se pierden en qué momento? ¿Cuándo yo puedo hacer un prepago de mis obligaciones? Entonces, todo esto es muy importante entender cómo es el crédito. Hoy lo hablamos en la conferencia que estábamos dando esta tarde. Estábamos con unos cafeteros y alguno decía, no, es que yo me compré una guadaña y lo pagué con el crédito que se anticipó de esta cosecha. Entonces nosotros le preguntábamos, bueno, ¿y usted cuándo va a pagar ese crédito? Entonces decía, no, dentro de 6 meses. ¿Será que una cosecha, una guadaña que es para él, si la debe amortizar en solamente 6 meses o la debe amortizar en 2, 3 o 4 cosechas? Porque ya el otro dijo, no, yo quiero comprarme, le compré las llantas a la camioneta, yo saqué el crédito para los insumos y con eso le compré las llantas a la camioneta. Bueno, le dijimos, bueno, ¿y cuánto le valieron los insumos? No, pues los insumos normalmente valen 12.000 lempiras. 12.000 lempiras es, pongámosle 10.000 lempiras. 10.000 lempiras es más o menos 1.500.000, por poner un ejemplo. Digamos que él dijo que los insumos le valían 10.000 lempiras, 1.500.000 de pesos, pero que las llantas, unas que ha comprado de segunda, le habían valido el 1.500.000 de pesos. Entonces que había preferido comprar las llantas del carro. Entonces le dijimos, bueno, ¿y ahora con los insumos qué va a hacer? No, pues voy a sacar crédito con otro proveedor para poder pagar los insumos. Este señor tiene más o menos un cuarto de hectárea, aquí se hablan más de manzanas, media manzana, más o menos 3.200 metros cuadrados, que viene siendo un poquito más de cuarto de hectárea. Realmente con los ingresos que eso le dé no va a poder pagar las dos obligaciones. Y lo más probable es que él no vaya a sacar el crédito de los insumos. Y si no saca el crédito de los insumos, pues sencillamente el café no le va a dar y si el café no le da, no va a poder pagar ni las llantas tampoco. Entonces, nosotros le preguntábamos, ¿las llantas cuánto tiempo le van a durar? Le decía, me van a durar 2, 3 años. Venga, ¿por qué no fue y busca un crédito a 2, 3 años que le permita hacer la compra de las llantas y por el otro lado, pues realmente saque el crédito para sus insumos? Y ahí se habla del segundo punto que es el uso responsable del crédito y es cómo yo priorizo hacia qué voy a dedicar mi crédito, cómo hago un uso responsable del crédito, cómo puedo hacer para realmente que el crédito se me vuelva una herramienta de apalancamiento y no volverme esclavo de los créditos. Entonces, ¿cómo puedo hacer un uso responsable de este crédito? Para eso tengo que entender qué es y cómo funciona. Volvemos al primer ítem. Entonces, es importante que cuando yo tengo muy claro y tengo muy, muy detallado hacia qué debo dedicar el crédito, ¿será que de verdad vale la pena endeudarme a 24 cuotas para hacer un paseo a San Andrés? ¿Vale la pena realmente? Y allí podemos entrar y puede haber una discusión bien interesante, porque alguien ortodoxo puede decir, no, yo simplemente ahorro y tengo que ahorrar para hacer un viaje. Bueno, y yo le preguntaría a esta persona, venga, y si yo estoy mal con mi pareja, y si realmente vemos que estamos en la monotonía y realmente vemos que no está bien, vemos que nos hace falta un espacio, no vale la pena invertir un tarjetazo, llamémoslo así, para darnos unas vacaciones, pues de acuerdo a nuestro nivel, ¿no? No estoy diciendo que me gano el mínimo y me voy para Europa, pero sí puedo meterme un tarjetazo de un fin de semana para ir a mesitas del colegio y reactivar o reavivar esa convivencia con mi esposa o con mi pareja o con mis familiares cercanos
y allí empezar a tener esas conversaciones incómodas a la luz de de una piscina o de un buen paisaje, tener esas conversaciones incómodas de qué me hace falta o por qué no estamos rindiendo, por qué no estamos bien, por qué no estamos sonriendo, porque es que a nosotros nunca se nos ha vendido la importancia de la emoción, de las emociones, de tener una inteligencia emocional estable, de que realmente la recreación no es solamente algo como tenemos que ver allá, que si me sobra la tengo, sino que es importante el equilibrio físico, el equilibrio emocional, que tengo que invertir también en mi parte emocional. Entonces, hasta dónde yo puedo sencillamente de una forma ortodoxa decir que si no se ahorra, entonces hasta que en 2 años no tenga para ir a ese paseo súper espectacular, no voy, o por qué no puedo un tarjetazo de algo simple, pequeño, para poderlo hacer en el corto plazo, pero que yo sé que va a impactar y va a mejorar la calidad de vida que tengo hoy en el día, y al mejorar esa calidad de vida voy a ser más productivo, mi familia va a ser más productiva y podemos llegar a tener una mejor eficiencia a nivel de nuestra educación financiera a través de nuestros excedentes. Entonces, no, la respuesta que yo le daría no es solamente pensar de que, como se hace en los cursos de educación financiera clásicos, donde se habla de que no, usted quiere comprarse algo, que los gastos nunca los puede financiar con crédito, que bueno, yo pensaría que es más tener una excelente educación financiera, tener un pensamiento muy tranquilo, identificar realmente cuáles son sus prioridades, porque no solamente la prioridad debe ser la infraestructura, el cómo funciona, sino también las personas, los seres humanos también somos prioritarios, nuestras relaciones también son prioridad. Entonces, eso nos lleva a nuestro cuarto punto en el manejo del crédito, es cómo es una gestión de deudas. ¿Cómo es tan importante gestionar las deudas de una manera adecuada para evitar problemas financieros en el futuro? Y esto sí que pasa, por ejemplo, cuando se habla a nivel de las empresas. Hemos venido hablando en 3 niveles, a nivel personal, nivel familiar y a nivel de las empresas. La gestión de deuda a nivel empresarial es algo que es brutal. Muchas de las consultorías que he dado, realmente las decisiones que se toman a nivel gerencial con respecto al endeudamiento son totalmente sacadas de la cabeza. Muchísimos créditos de capital de trabajo metidos en inversiones fijas, que en un motor, que en un carro, y son créditos que realmente no, 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 no les generan ingresos, no les generan un retorno, que son ingresos que nunca van a poder apalancar en el plazo que lo piden, siempre se van a ver abocadas, y ahorita vemos, mira que en la pandemia muchísimas empresas desaparecieron, pero después de la pandemia, porque en la pandemia muchas empresas le dieron muchísima liquidez, se les entregó dinero, no solo en Estados Unidos, en Colombia también sé que el Fondo Nacional hizo un largo esfuerzo. Nosotros en esa época estaba siendo consultor de dos microfinancieras y de una financiera y de un banco. Y realmente a través de las líneas de crédito fue muchísimo dinero que se le entregó a las empresas, pero que realmente no todas lo supieron aprovechar para apalancar y para poder seguir creciendo, sino que lo convirtieron en cosas de momento, no tuvieron una visión empresarial. Esa, muchas de las empresas o de los lugares, por ejemplo, los restaurantes, dentro de la cartera que teníamos en una de las microfinancieras, habían muchos restaurantes y a los que se les prestó en su momento, porque la garantía, el Fondo Nacional de Garantía les daba fondo del 100%, las tasas estaban súper bajas, todo para que las empresas subsistieran. Muchas con el dinero que recibieron hicieron unas inversiones, o ni siquiera hicieron inversiones, sino se lo gastaron para mantener el negocio, pero muy pocas crecieron. O sea, realmente se dedicaron a mejorar su infraestructura, aprovecharon los parones para crear nuevos espacios, tener más mesas, hacer muchas más cosas. Algunas sí lo hicieron. Realmente dos empresas, me quito el sombrero, realmente se dedicaron, aprovecharon ese espacio para hacer unas remodelaciones de lugares de restaurantes o discotecas que antes cabían 200 personas, pasaron a 400, 500 personas. Cuando se acaba la pandemia, todo el mundo quiere salir, todo el mundo quiere ir a comer, todo el mundo quiere ir a bailar, y estas empresas pagaron esos créditos en 1 año, 2 años, créditos que habían sacado a 4 y 5 años.
y muchas otras que recibieron los mismos créditos no hicieron nada por mejorar su gestión de negocio, por mejorar su modelo de negocio, y cuando vino el boom no pudieron aprovechar ese boom porque realmente no se prepararon, no hicieron una buena gestión de las deudas, no hicieron unas buenas inversiones. Entonces el crédito no hay que tenerle el miedo, el crédito pensaría que es algo que se hay que aprender a manejar. El crédito, lo importante es conocer muy bien sus condiciones, qué es, cómo funciona, la tasa, el plazo, toda la letra pequeña que está en estos contratos. Y allí pasamos al poder del ahorro. Entonces hemos venido hablando de la importancia del ahorro. Como les decía, el ahorro, muchas veces uno de los errores que cometemos es que el ahorro lo vemos como que debe ser del sobrante de, o sea que yo cojo mis costos, mis gastos y de lo que me quede, entonces mis ingresos son 100, mis gastos y mis costos son 70, entonces me sobran 30, de hoy obligatoriamente voy a ahorrar el 20. Entonces ahorro de 30, ahorro 6, perdón, del 20% de 30, 5, 6, sí, 6 pesos. Pero así no funciona. El ahorro no se debe hacer del sobrante. El ahorro, yo debo decir, este año voy a tener una meta de ahorro de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos. Llamémosle 2.400.000 pesos. La meta de ahorro mío va a ser 2.400.000, o sea que mensualmente, hablándolo a nivel personal, va a ser 200.000. O los ingresos de mi familia, yo quiero que el ahorro de la familia sea 600.000 pesos mensuales. O a nivel de empresa, quiero que el ahorro sea 6 millones. Pero ese valor que usted pone de ahorro es el que menos debe tratar de mover. Métalo como un costo, métalo como una provisión. Así como usted mete obligatoriamente las depreciaciones y las amortizaciones en sus estados financieros, meta el ahorro. No le dé miedo. Y cuando le dé negativo porque usted sacó el ahorro obligado, la suma que usted dijo, entonces si es de su salario, usted dice, bueno, yo voy a ahorrar 240.000, sáquelo. Y cuando se quede pelado y sienta que no, hermano, pues váyase a los gastos y verifique qué gastos puedo recortar. Si ya no puedo recortar, ¿qué hay que hacer? Si la utilidad no se mejora recortando gastos, lo que tengo que hacer es cómo mejoro mis ingresos, cómo puedo generar más ingresos. Entonces va a revise los costos, vaya a revise los ingresos, pero lo que menos o lo último que debe hacer es recorte su ahorro, porque es que el ahorro debe ser una meta. Y el ahorro no debe ser el fondo de emergencia, porque su fondo de emergencia debe ser aparte. Usted debe tener un fondo de emergencia para cualquier eventualidad, debe tener el ahorro que usted desea, independiente de lo que es los pagos de sus parafiscales para su pensión y esas cosas, y sus cesantías. Y si usted es independiente, mi querido amigo, pues coja su prestación de servicios, usted ya está pagando la salud, está pagando las pensiones, pero usted solito de allí saque el porcentaje que corresponde a la prima y el porcentaje que corresponde a las cesantías. Y vaya y métalo allá abajo candado y eso no lo toque, esa plata no es suya, vaya y entréguesela en diciembre como si usted fuera un asalariado. Porque desde allí es que empieza esa importancia de tener en cuenta cuál es la importancia del ahorro, cuál es la importancia de realmente tener esa estabilidad financiera y ese crecimiento económico que nos puede llegar a dar el ahorro. Y esa seguridad financiera que nos proporciona el ahorro. Porque es que la libertad financiera viene a partir de que usted haga una muy buena gestión de los recursos que recibe, independiente de si es asalariado, independiente o empresario, es cómo usted asegura esa seguridad, cómo tiene esa seguridad financiera y cómo va haciendo a través de diferentes canales inversión y crecimiento para llegar a tener una libertad financiera. Y cómo usted, desde la persona, la familia y la empresa, va haciendo una cultura de ahorro. Las empresas, por lo general, la cultura de ahorro, en algunas lo hacen a través de los fondos de ahorro, que básicamente se convierte en una libranza de donde le propone a las personas que tengan un ahorro a través de estos fondos para que en diciembre obtengan una segunda prima o una tercera prima. Pero realmente, no, aunque no todas las empresas lo hacen y las que lo hacen, se enfoca mucho es
en otra vez llevar ese ahorro a un consumo, a que usted en diciembre tenga cómo tener o cómo gastar en algunas cosas. Muy difícilmente se ve enfocada a que usted desarrolle una inversión. Por eso de fondo acá lo vemos, y es que tenemos tres marranitos. Por lo general el marranito es el ahorro. Entonces la idea es que usted ahorre el 25% de sus ingresos, el 10% para imprevistos, que sea como su fondo de emergencia, el 5% un ahorro adicional para su jubilación y el 10% un ahorro para inversión. Cuando hablamos de la jubilación es un tema que es bien interesante, porque ¿qué es la jubilación? La jubilación es la pensión, pero la pensión, ¿qué significa? ¿Solamente la pensión es lo que me va a dar a mí un fondo de pensión o un colpensiones? ¿O realmente cuando hablamos de jubilación lo vemos desde el concepto de independiente de donde se genere el dinero? Es tener la conciencia de que nosotros necesitamos y requerimos tener un ingreso mensual que, así nosotros estemos en la cama o estemos en el sofá o estemos muy bien, nos llegue de una manera recurrente, de forma mensual, que nos garantice poder tener medicamentos, acceso a la salud, que nos permita tener todas estas cosas que llamamos calidad de vida, que nos permita tener una recreación, un acceso al alimento, que nos pueda tener acceso a la capacitación, o sea, que realmente nos permita tener unos ingresos que nos permita llevar la calidad de vida que llevamos hoy en día, independiente de dónde salen. Porque como les decía, usted puede aspirarse a pensionarse de Colpensiones o a pensionarse de un fondo de pensión, o a través de que usted tiene propiedad en finca raíz, o a través de que usted es accionista en las empresas, o que usted tiene actividades como cultivos o como ganado, o que es inversionista en las empresas, o que es rentista de capital. Bueno, usted puede tener una forma de de generar unos ingresos pasivos, pero lo importante es garantizar de que usted va a tener una masa salarial, que usted va a tener unos ingresos constantes que le permita desarrollar y continuar con la calidad de vida que usted ha desarrollado durante todo el transcurso de su vida. Y allí, mis queridos y estimados, nos llegamos al punto 9, que hablamos del relevo generacional en las finanzas. Cuando hablamos del relevo generacional, algo que tengo el gusto de debatir con las personas con las que interactúo, nosotros acá en Honduras estoy en un proyecto que es para las cadenas de café y miel. Soy el encargado del programa de educación financiera, y una de las cosas que más peleo con los productores o que trato de concientizarlas es precisamente sobre qué es el relevo generacional. Cuando hablamos con los jóvenes, por lo general, relevo generacional es, uy, que mi cucho se muera rápido, que mi abuelo se muera rápido para ver yo qué heredo. Pero realmente ese es el relevo generacional. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que mis abuelos murieron todos de 100 años, me toca esperar a que mi mamá cumpla los otros 30 años para poder tener un relevo generacional. Porque si es así, creo que esa no es la idea. Y si así estamos pensando todos, estamos mal. Porque cuando hablamos de un relevo generacional, ¿por qué no pensar que si nosotros trabajamos en una educación financiera en los jóvenes y en los niños, ellos desde niños empiecen a hacer un ahorro para cómo comprarle la empresa o la casa o el emprendimiento de los papás? Por ejemplo, señor estimado, si usted que me está escuchando es empresario, ¿por qué desde temprana edad a su hijo no le enseña a hacer un fondo donde él vaya metiendo para que cuando usted tenga sus 60, 65 años, él tenga ahorrado un buen capital que pueda decir, venga, le compro su empresa? Y ese fondo suena muy utópico o muy, sí, muy utópico, muy soñador, pero es que si usted acostumbra a los jóvenes y a los niños a tener esa disciplina de ahorro, ellos no solamente van a tener una muy buena gestión de sus ingresos, porque para poder tener un ahorro tiene que tener usted esa gestión de los ingresos, sino que van a aprender a usar el crédito desde temprana edad. Y si ellos utilizan el crédito desde temprana edad, mi querido y estimado oyente, ellos van a poder tener la capacidad de, cuando llegan a sus edades maduras, de los 40 a 50 años o desde los 30, a poder empezar a comprarle parte de su empresa, a comprarle parte de su emprendimiento, o a ser emprendedores y tener toda una transferencia de ese conocimiento que usted le está dando, o poder desarrollar sus ideas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los agricultores, que es lo que yo les peleo, ellos
ya por su edad difícilmente van a llegar a ser pensionados porque en la mayoría de ellos nunca cotizaron pensión. Algunos tienen muy buena tierra, mucha tierra, pero algunos de los que tienen tierra se quejan de que ya no hay mano de obra, se quejan de que ya los ingresos no son los mismos, porque acá sobre todo la mano de obra es muy escasa en los campos, y eso debido a que el sueño del niño es la migración. Entonces acá en Centroamérica se pelea mucho de que las personas por lo menos una vez en la vida se van de mojados así a coronar o no coronar. Y una de las fuentes principales de ingresos acá de las personas es las remesas que mandan los familiares. No sé si vamos a llegar allá con nuestro gobierno y con las posturas que tiene. No sé si nos va a ocurrir lo de Venezuela ni lo vamos a debatir acá porque creo que no alimenta el debate de lo que estamos hablando. Pero acá, por ejemplo, sí la migración es un problema bien complejo y no hay mano de obra. Entonces uno le dice a un campesino de estos, venga, si usted tiene 20 manzanas, ¿por qué no le entrega 5 manzanas a su hijo y que él pueda desarrollarlas? Pero entrégueselas con título y con todo, ya que no hay una cultura y póngale cómo financiesela a su hijo, véndasela. Pero nosotros como hijos esperamos es a que nos hereden, pero no le proponemos comprarle al papá. Y si le compramos, no le cumplimos. Pero eso que él le estaría pagando al hijo, el hijo al papá, vaya y métalo a un fondo, métalo a un CDT o métalo en una inversión pasiva que le genere que cuando usted, mi querido abuelo, tenga que estar en una cama porque usted está cerca, ya se le fue la juventud, entonces tiene que ir al mes al médico, tiene que estar cerca a una zona donde no se exponga a una caída, tiene que tener unas condiciones de vida que el súper le quede cerca, que donde usted pueda comprar, no necesariamente significa que tenga que vivir en algo urbano, pero sí algo cercano al pueblo, por todas estas condiciones, pues tenga cómo poderlo hacer. Entonces allí es donde es importante que este relevo generacional se cultive desde los niños, desde la juventud. Y no solamente por eso, hay un tema de continuidad empresarial también bastante fuerte. Y es que vemos que muchas de las empresas que han sido exitosas no se mantienen en el tiempo debido a que las personas, los empresarios no involucraron a sus herederos dentro del desarrollo de las empresas, dentro de la misión de sus empresas. Entonces los hijos son los mejores médicos, los hijos son los mejores ingenieros, los hijos son los mejores abogados, pero a ninguno le interesa el negocio familiar. Y eso pasa muchísimo en el campo. Y no solo a nivel de Latinoamérica, a nivel Canadá también ocurre mucho. Los jóvenes y los millennials, todos viven en Montreal, viven en muchos lugares donde realmente el campo no les interesa, todos se volvieron financieros, todos se volvieron financistas, pero de todos estos sectores de servicios, pero realmente nadie le quiere comprar, nadie quiere seguir con el negocio de la familia o el negocio del abuelo o el negocio del papá. Entonces, esto es algo bien interesante, la continuidad empresarial, cómo hacer para que las empresas, cómo hacer que nuestras empresas, los que somos ingenieros, nuestras empresas de consultoría o conozco a muchos mecánicos que tienen metalmecánicas, ingenieros civiles que tienen constructoras o ingenieros agrícolas que tienen pues sus cultivos, que tienen sus empresas familiares en el sector rural, o los químicos que tienen sus empresas de jabones o de muchísimas cosas, pero que realmente cómo hacer para hacer esa continuidad empresarial, cómo hacer para que ellos sigan con este legado que nosotros le estamos construyendo. Y ahí viene otro aspecto que es la innovación y la adaptación. Realmente pues siempre las sangres jóvenes van a hacer que ellos nos tengan o nos den mejores formas de ver la vida a los que ya vamos envejeciendo. Pero para eso pues hay que prepararlos y hay que tener una preparación financiera sólida en las nuevas generaciones que les permita innovar, que les permita adaptarse a nuevos cambios, que les permita generar nuevas ideas, que les permitan desarrollar más cosas, que les permita poder desarrollar o tener muchos mecanismos para poder desarrollar unas nuevas habilidades. Y eso pues va a fortalecer el cuarto punto que es el emprendimiento y el desarrollo en profesional. Así que mi querido amigo, si usted que me escucha es un emprendedor frustrado porque nunca ha podido desarrollar un emprendimiento, pues es el momento. Puede que no sea usted, puede que sea su hijo o puede que sea su sobrino. Y a través de él usted empiece a ver cómo se puede desarrollar ese emprendimiento y esas etapas, porque ser emprendedor no es nada fácil, montar empresa no es nada fácil, hay muchos sacrificios que hacer, hay que tener una disciplina muy fuerte, hay que tener un convencimiento, hay que usted levantarse y acostarse soñando siendo emprendedor y sobre todo creyendo.
porque el emprendedor va a tener que fracasar una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que llegue el emprendimiento que realmente es en el que pega, o si le pegó de una, pues tendrá que fortalecerlo y consolidarlo, pero pues todo esto es a partir de una preparación en temas financieros que fortalezca este espíritu emprendedor y que favorezca el desarrollo profesional de las nuevas generaciones. Y si usted que me está escuchando es un estudiante de primeros semestres, pues le cuento ya, hace 25 años me gradué de ingeniero agrícola. He tenido la oportunidad de desarrollarme en mi área. Fui de los mejores, el mejor vendedor de maquinaria agrícola en 2012 a nivel de las tres mejores marcas. En ese momento Kubota, Massey Ferguson y John Deere. Tuve esa faceta como vendedor, me gustó muchísimo. Tuve que aprenderla en el camino, ya casi 12 años, 13 años en el sector financiero, analista de crédito, capacitador, luego consultor, he estado en proyectos de crédito agropecuario, he estado en proyectos de pymes, ahora pues en este proyecto donde estoy, que estoy manejando la educación financiera y pues haciendo todo el fortalecimiento de las cooperativas. Realmente los invito a que conozcan, no sé si en otra charla hablarán sobre el sector cooperativo, creo que es un sector que todos lo vemos como que no debería ser, pero las cooperativas realmente creo que es la solución a muchas cosas y las cooperativas son la solución a muchos de los males que tenemos en todas las partes de la sociedad. Llamémoslos empresarios, llamémoslos personas de bajos recursos, de medios recursos. Realmente el cooperativismo bien hecho es una muy buena solución donde se le da la oportunidad a todos de crecer. Estos, mis queridos amigos y oyentes, eran los temas que les venía a tratar. Venía en esta reflexión cuando salió esta invitación, creo que fue algo que me llamó muchísimo la atención, por eso me inscribí, porque deseaba contarles y compartirles a todos ustedes parte de mi experiencia y cómo es mi visión de vida y la visión de lo que yo creo que puede llegar a ser un mejor programa de ingeniería donde todos, así seamos empleados, seamos consultores, seamos empresarios, pero donde todo sea sobre una base de la felicidad. Y allí vienen las dos preguntas que les hacía inicialmente para que abrir debate en este en esta última parte, que es realmente, estimados ustedes, ¿qué consideran si realmente la plata es la felicidad o no? Los escucho. ¿Qué opinan? O desea alguien que desee participar. Creo que ya para que vayamos terminando, alguien desea participar, desea dar su opinión. ¿Usted qué opina? ¿La plata sí es la felicidad del mundo o no es la felicidad? ¿O cuál es su visión sobre el dinero? No sé si alguien Eh, desea. Mucho Dime. gusto, mi nombre es Diana García. Yo soy egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería Química y especialización en alimentos de la Nacional hace 10 años. Y he hecho, tengo em, pues diferentes empleos, como por ejemplo, siempre he sido empleada, si quisiera ser emprendedora, obviamente. Y es muy importante el tema de las finanzas, definitivamente es básico, como tú dices, para tanto personales, familiares, para la sociedad y pues, o por supuesto para la economía de un país y pues en las empresas, pues mucho más. Y aunque es básico y necesario, creo que lo más importante son los objetivos, como tú decías cuando uno ahorra, ¿no? Entonces, uno se planea un objetivo de ahorro porque precisamente quiere alcanzar esas metas. Y pues necesita dinero para moverse, necesita ese instrumento que le permita desarrollar sus metas. Pero pues antes que el dinero, pienso que la fijación de metas, objetivos alcanzables eh, y después el dinero es muy importante. De acuerdo. Bueno, ¿y para ti la plata sí es la felicidad o no? Es el medio para conseguir mis metas que me hacen feliz. Cada quien tendrá Exacto. sus medios, sus metas para ser feliz, ¿no? Los míos Así pueden es. ser muy diferentes a otros. Por ejemplo, el mío es ojalá emprender a corto plazo ya. Para otros simplemente pues será viajar. Bueno, no sé, muchos objetivos en la vida, pero se consiguen
sí con el instrumento muy importante que es el dinero, pero esos son los objetivos que me hacen feliz, como alcanzar mi propio éxito personal. De acuerdo, comparto tu visión. Ahí la respuesta para mí sobre ese, si el dinero es la felicidad, considero que más que ser la felicidad, es como lo acabas de decir, es el vehículo como yo alcanzo los objetivos que tengo como felicidad. Y el otro aspecto es que el dinero como tal no me hace feliz, pero lo que sí me hace feliz es poder tener acceso al dinero, bien sea a través de la generación de él, a través de un trabajo, a través de una empresa, a través de generar dinero con cualquier mecanismo de venta o que yo pueda tener acceso al dinero a través del crédito. Lo importante, yo creo que lo que tenemos que cuidar y en lo que tenemos que fortalecernos en cómo es nuestra relación con ese acceso al dinero para lograr lo que tú quieras, como tú decías, el emprendimiento o las metas de vida que yo tenga. Puede ser que mi sueño sea llevar a toda mi familia al mar y si eso te hace completamente feliz, listo, vamos a trabajar en eso. ¿Cómo lo vas a hacer? Una parte puede ser el acceso al dinero tener a través del salario y hacer un ahorro. Y cuando ya tenga la mitad, hágale. Si usted vio que ya tiene a través de esa disciplina de ahorro, logró determinada suma, pues no le dé miedo meterse un crédito para hacerlo, porque igual tampoco puede esperar 20 años para poderlo reunir todo el dinero para llevárselos a todos de viaje. Ahí es donde yo difiero un poco de la parte ortodoxa cuando se habla que en la educación financiera que algunos cosas de recreación no se deben de financiar. Yo creo que eso depende del momento de vida que está cada persona y en dónde está y qué es lo que desea hacer. Hay cosas que usted tendría que ahorrar durante 10, 15 años para poder hacerlo, pero si usted tiene una disciplina de ahorro y ya ahorra una muy buena parte y sabe que puede seguirlo haciendo, ¿por qué no hacerlo de una vez? Ahí sí ya son debates que cada persona lo invito a que tenga. No sé si alguien más desea opinar, los escucho. ¿Alguna pregunta, algún debate? ¿Qué opinan de mi posición frente a la educación financiera? ¿Alguna experiencia personal que deseen compartirnos? ¿Alguien más que desee participar? Sí, Jorge Parra, ¿me oyen? Sí, señor. Bueno, yo tengo un enfoque muy distinto en el sentido, yo soy ingeniero agrónomo de la Nacional de Bogotá y yo tuve que salir a trabajar en el 72 cuando el cierre de la Nacional y llegué a un sector muy empresarial del Valle del Cauca, donde me regañaron por dos cosas. Me dijeron, aquí no se aplaza nada. Yo llamé a unos ingenieros de los Andes y les dije, la conferencia de las 6 ya la aplazaron a las 7 porque es en la Nacional. Y en segundo lugar me dijeron, vaya, estudia administración de verdad. Entonces yo me metí y organicé con un tipo sobrado, Alberto León Betancourt, que ha sido rector de la del Valle, un magíster en administración, desarrollo gerencial avanzado con la Universidad de los Andes para el sector agropecuario. Ahí entró Río Paila, Colombina, las empresas de Buga, y fue muy bueno y el enfoque era un poco distinto. Nosotros veíamos 6, se llamaban módulos, producción, recursos humanos, se le dio una importancia grandísima. El director de recursos humanos era al mismo tiempo el vicepresidente de recursos humanos del grupo Floramérica, cuando Floramérica era lo 1A. La parte de finanzas, teníamos la plana mayor de los Andes, mercadeo, planeación y control, políticas gerenciales, y yo después fui decano de una universidad de administración. Y hay otra cosa que es importantísima para nosotros, es la parte de certificaciones para poder entrar a los mercados. Entonces, para mí las finanzas es una cuestión donde usted mucho lo resuelve con un muy buen programa de computador donde lleve todos los registros de todo lo otro al tiempo. Entonces, ese es mi punto de vista. Yo trabajé, hasta me acaban de llamar otra vez. Yo llegué del Valle y empecé a dirigir proyectos de inversión con el Fondo Financiero Agropecuario, porque es que aquí hay una cuestión que yo creo que es importantísimo, es estar pendientes de qué líneas de crédito existen y muchas veces cómo se trabaja en llave con empresas, por ejemplo, contratos forward con la bolsa. Yo lo hice con la bolsa, con Carulla y con el Banco Popular, entonces usted se ahorra un montón de angustias porque está trabajando en llave. Eso no se lo enseñan a uno en la Universidad Nacional. Allá es prohibido hablar de empresarios, es harto, ¿sí?
Yo 3 veces me llamaron para profesor de la Nacional y qué pena, no. Yo cuando salí de la Nacional me juré nunca ser empleado público y afortunadamente toda la vida he estado en el sector empresarial aparte. Y entonces yo sí le recalco y la prueba es que siendo decano de tecnologías, 6 semestres, el niñito de una empresa de gerente de flores más importante de Colombia, Elite Flowers, es un tecnólogo con muy buena administración, con muy buenos sistemas, con muy buen inglés, ¿sí? Entonces yo sí recalco esa parte de que yo tengo una teoría, todo lo tenemos que volver números, no para ser miserables, sino precisamente parte para mí de lo más importante del sector agropecuario. Usted habla de mano de obra, haga muy buen estudio de administración de salarios, con estudios de la parte de recursos humanos muy bien hecha, todo eso. Con eso, hablando de eso, se acabaron los paros de los ingenios en el valle, porque se llamó a Río Paila y se les dijo, ustedes no quieren ir a una clase de recursos humanos, venga, le explicamos cómo se puede negociar un pliego de peticiones con un estudio de administración de salarios. Dijeron, si nos lo explican bien, 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 listo. Cada paro de Río Paila eran 8 a 10 meses de terror, 700 hectáreas quemadas, muchas veces 5 o 10 muertos. Y qué tristeza, eso no lo hizo nunca Palmira, no lo hizo la Nacional, lo hizo los Andes. Y yo en esa cuestión yo, yo no me creo andino, soy de allá, pero sí le reconozco y cada vez que necesito para allá está el que está dirigiendo la administración Azuero es de los Andes, es nacional. Entonces es eso. Pero yo sí recalco que nosotros tenemos que tener una cuestión muy integrada más ahora, que por ejemplo está toda la parte ambiental, que da un montón de márgenes de estudio, de líneas de plata para trabajar, de toda esa cuestión que toca estar al día de la queja que hay ahorita. Todas las platas buenas que debían ir para campesinos, para indígenas, para eso, se están quedando en el mercado porque no hay nadie capaz de hacer las cosas rápido y no esperar que lo contraten y le paguen algo porque le firme a otro. Ese es mi punto de vista. Gracias. De acuerdo, señor Jorge. Ahí en eso coincidimos. Creo que una de las habilidades de nuestra universidad es precisamente eso, fomentar muchísimo más la visión empresarial, y allí lo veíamos cuando hablamos de las finanzas empresariales, que es aprender a tener un monitoreo, lo que usted acaba de decir, tener unos sistemas de reportería muy fuertes, unos sistemas contables muy fuertes. En el mercado hay cualquier cantidad de programas. Hay la invitación esa que de ustedes de la parte personal puede llevar su propio programa de contabilidad con la familia, con las empresas, pero es meternos en el ADN, como lo dice usted, señor Jorge, a que las decisiones se deben de tomar informadas y se deben de tomar con números. Realmente muchas gracias por tu aporte y tiene toda la razón, y es algo que veníamos hablando desde el principio. Nosotros no solamente tenemos que identificarnos por ser los mejores técnicos y para apagar los incendios, sino también tienen que llamarnos cuando tengan que tomar una decisión gerencial, y que también somos personas que podemos generar altos niveles de empresariales y altos niveles de emprendimiento. Muchas gracias por su aporte, señor Jorge. ¿Alguien más desea hacer otra intervención? ¿Desea acompañarnos o compartirnos su experiencia? Bueno, entonces creo que con esto daríamos por terminado nuestra charla. Realmente, como les decía al principio, les ofrezco disculpas por haber comenzado un poco más tarde. Fue realmente algo de fuerza mayor debido al traslado que tuve que hacer del lugar por ya la parte genérica. Snyder, cuéntanos, dinos, te escuchamos. Buenas noches a Sí, todos. buenas noches, Buenas dime. noches, Dariel. Sí, no, por ahí estaba escribiendo por el chat también. Yo soy, por ejemplo, ingeniero físico de la Universidad Nacional. eh, ya hace un año y medio, o sea, recién casi egresado, ¿cierto? Por ejemplo, este tipo de conocimientos son como que muy importantes para nosotros, ¿cierto? De hecho, aprendí varias cositas en este momentico. O sea, primero que todo, agradecerte, ¿cierto? Agradecerte por este espacio y todo eso. Y preguntarte si, por ejemplo,
estos conocimientos pueden ser consolidados en un curso, sea de extensión de la Universidad Nacional, o sea propio de ustedes, o lo has pensado de esa forma? No sé, me estaría interesado realmente en aprender muchas más cosas de este tipo, Dariel. Bueno, Neider, es una muy buena pregunta. Realmente no lo he visto como crear una academia. Por ejemplo, acá nosotros en este momento, para desarrollar el programa de educación financiera que estoy llevando acá, liderando en nuestro proyecto, hicimos una alianza con la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que ellos tenían un programa de educación financiera. Realmente por ley en Colombia también todas las instituciones bancarias tienen programas de educación financiera. De los que conozco, por ejemplo, Da Vivienda tiene toda una página donde está dedicada a la educación financiera y tiene unos muy buenos videos realmente donde usted puede ir haciendo todo el seguimiento de diferentes temas. Entonces ahí sí te invito, Neider, a que es algo más que un curso como tal. Ahorita también un tema que hablaba don Jorge es el tema, por ejemplo, de todo lo que se viene con finanzas de carbono, bonos de carbono, todo este mercado. No hay una especialización, no hay una maestría que tenga la último en este tipo de temas, pero usted en la red encuentra muchísima información. En el caso de educación financiera, todas las instituciones financieras tienen programas de educación financiera que lo invito a que vayas y las explore, y así todo pueden ir a mirar. Y lo mismo con el tema ahorita, retomando lo que decía el señor Jorge, ustedes, sobre todo, Neider, que estás empezando, lo invito a que se meta en YouTube, se meta en Google, que con la inteligencia artificial empieces a comentar sobre bonos de carbono, sobre finanzas climáticas, sobre toda la parte de medio ambiente. Vienen muchas cosas, muchísimo dinero de cooperación va a ser para estos temas, y estar metido en estos temas realmente no hay gente que conozca a profundidad. Son muy pocos, muy contados las personas que conocen de este tipo de cosas. Entonces es una muy buena oportunidad para el Neider, que acaba de hacer acaba de terminar su ingeniería. Lo invito a que se adentre en ese mundo, a que aprenda mucho más de eso, porque realmente allí es donde va a estar el dinero a futuro. Realmente en este tipo de temas vienen un boom bastante fuerte y se va a necesitar mucha mano de obra para este tipo de cosas. Muchas gracias, Dariel. Muchísimas gracias. Vale, con gusto. No sé si alguien más desea hacer algún comentario, si alguien más desea compartir su experiencia. Hasblady, cuéntanos. Gracias, Dariel. Muy buenas noches para todos y todas. Pues mi nombre es Hasblady, soy egresada de la Universidad de la Facultad de Ciencias Económicas, soy contadora de profesión, y mi comentario es, a pesar de que soy egresada de una facultad en economía y con ese énfasis financiero, eh, quiero resaltar algo, y es que todos los conocimientos que uno adquiere a veces están un poco desarticulados de la realidad. Actualmente, pues yo trabajo en el área de formulación y seguimiento de proyectos en desarrollo, y ahí es donde uno se da cuenta la necesidad de poder articular esos conocimientos y articular también la academia con los proyectos que se trabajan comúnmente. Entonces, todo el tema también de trabajar con productores y con asociaciones, todo el componente asociativo y gremial, creo que es un aspecto que es importante resaltar, pero que desde la academia está desarticulada, ¿sí? Y que creo que es importante aunar esos esfuerzos entre la academia, instituciones o organizaciones, bueno, lo que sea, no gubernamentales o gubernamentales, que estén trabajando en pro del desarrollo también social y económico. En algún momento su merced hablaba sobre el tema del relevo generacional, y entonces uno se pregunta por qué no hay ese relevo generacional. Y la conclusión a la que he llegado es: yo como hijo, ¿para qué quiero seguir un negocio que no es rentable? Si yo veo a mi papá endeudado, a punto de perder la finca, a punto pues, mira a ver cómo sobrevive o cómo subsiste, ¿sí? Entonces, yo para qué, como hijo, yo para qué quiero seguir con
algo que para mí no es rentable. Entonces, para mí es mucho más fácil como hijo salir de esas lógicas del campo y pues buscar pues esas oportunidades en otro espacio. Entonces, siento que también es que hay que volverlo, poner los ojos y la mirada en el campo y permitir que eso sea también un negocio rentable, ¿sí? Porque generalmente se piensa que es un negocio a pérdidas. Entonces, creo que ese es mi comentario y es la importancia de que la academia y las facultades, además de tener esos procesos de formación en finanzas, es también tener esa articulación del mundo real, por decirlo así. Gracias. Comparto mucho en tu comentario y hay dos cosas que resalto de eso. La primera, en el proyecto Sabores en el que me encuentro, nosotros atacamos ahí cuatro, cuatro partes fundamentales. Tenemos una parte que es la financiera, que es donde nosotros, o lidero yo, fortaleciendo a todos los componentes y los comités de crédito de las empresas, ayudando a que tengan unas mejores revisión de sus indicadores y haciendo propuestas financieras para el mejoramiento de sus finanzas y de su gestión. Está la parte de educación financiera y los otros tres componentes que me parece muy importante, el desarrollo organizacional, que allí les enseñan toda la parte de gobernanza y fortaleza de cómo tomar las decisiones y la importancia de cada comité y la importancia del sentir de la membresía, del sentido de pertenencia hacia la cooperativa. En el otro término, en el otro componente está la parte de género y juventudes, que lo que hacen es mayor involucramiento e empoderamiento de las mujeres y de los jóvenes para que pertenezcan a las cooperativas y que lo vean como algo rentable, como lo que tú acabas de decir. Y el último componente, que me parece que va muy en línea con lo que hablas, es en el componente técnico. Entonces, a través de este componente técnico estamos instalando laboratorios de innovación. Estos laboratorios de innovación van enfocados a tener mejor productividad y a lograr mejores productividades en las fincas a través de mecanización, a través de paquetes tecnológicos que sean muchísimo más eficientes, donde lo que hablamos, como hay un problema de mano de obra, entonces no se trata de usted tener 10 hectáreas, sino tener 3 o 4, pero que sean altamente productivas. Pasar una producción de 10 quintales por manzana a producciones de 25, 26, 30 quintales por manzana, y eso se hace con tecnología, se hace con mejores insumos, pero también con mejores prácticas. Cuando usted empieza a hablar de rentabilidad con los jóvenes y empieza a hablar de diversificación, nosotros trabajamos con las cadenas de miel y café que son complementarias. Con los jóvenes les ha gustado mucho los proyectos de apicultura. Realmente usted comienza con 10 colmenas y al año puede tener 20 y a los 2 años tener 40 y es fácilmente ir duplicando la inversión, o sea, ir duplicando su negocio. Y de 40 usted pasar a 80 y pasar a 160 en 4 años, comenzando solamente con 10 colmenas, que 10 colmenas necesita usted algo así como 4 millones de pesos para tenerlas, 4 millones y medio más o menos. Las personas, a los jóvenes les ha gustado porque hay que muy bajo capital que invertir, pero tiene unos retornos bien interesantes. Pero para eso también se requiere compromiso con la parte técnica y se requiere que los jóvenes se comprometan con la productividad, se requiere que se comprometan a hacer unas muy buenas prácticas y allí es donde viene un choque también con la parte generacional, porque muchas veces los jóvenes llegan con ideas innovadoras a las fincas, pero el papá les responde, no, esto yo lo vengo haciendo así y usted no sabe y yo alguna vez lo hice y fallé. Pero pues no se puede comparar los insumos que habían hace muchos años a los que hay hoy, a que usted tenga un análisis de suelo y pueda volver muy productiva su finca. Entonces allí la invitación es la productividad tiene que ser el alma de todo. Llámelo agrícola, llámelo civil, llámelo mecánico, llámelo eléctrico. De todas las empresas usted tiene que ir enfocado a la productividad, pero para mejorar su productividad tiene que tener un buen manejo de sus gastos y de sus costos. Y para tener un muy buen manejo de sus gastos y costos, ahí comparto lo que dice el señor Jorge, usted tiene que tener un muy buen sistema contable que le permite identificarlos en tiempo real, que usted pueda hacer un muy buen manejo realmente de cuáles son sus cifras. Entonces, allí realmente, Adblady, creo que hay un buen elemento para que los jóvenes retomen muchas de las actividades que consideremos que son improductivas, porque realmente está demostrado que la solución tampoco es irse para la ciudad, donde los salarios no son los mejores, donde realmente vemos que las oportunidades no son las mejores, y también no solamente hablándolo en componente de dinero, sino también en calidad de vida. Realmente yo soy
una persona feliz ganándome 3 millones de pesos en Bogotá? ¿O será que soy más feliz teniendo mi propio negocio y ganándome 1,5 millones en un municipio donde tengo algunas características de calidad de vida? Tiempo para mí, tiempo para mi familia. Bueno, hay muchas cosas que tendríamos que evaluar. Ahí lo que decía nuestra compañera Diana, las metas de cada persona son diferentes, pero realmente es algo que revisar, pero siempre enfocados hacia la productividad. Eso creo que es muy, muy importante cuando hablamos de relevo generacional o de cualquier aspecto de crecimiento, la productividad. Todos los negocios son rentables. Lo importante es encontrar cómo es encontrar esa productividad para obtener esa rentabilidad. Bueno, no sé, Blady, si deseas o te parece o tienes algún otro comentario. No, muchas gracias. Pues como el otro compañero mencionaba, agradecer por el espacio, por el conocimiento que su merced nos comparte. Creo que es fundamental y que pues en mi caso también complementa el desarrollo y mi ejercicio profesional. Muchísimas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias, Blady, por haber asistido. Jorge, te escuchamos. Sí, es que respecto a los cursos, ahí yo pertenezco también al SENA. Y ayer tuvimos uno de pecuaria y afortunadamente logramos empujar para que el presidente quedara el tipo del sector apícola. Porque dijimos, no, pues sacar a las vacas y eso ya dejarlas descansar y eso. Entonces lo que le quería decir a Holman es que hay cursos, normalmente los Andes pone buenos cursos, las cámaras de comercio tienen buenos cursos en la parte financiera muy prácticos y yo diría el SENA, las cámaras de comercio, ¿sí? Ahí encuentra uno buenas cosas, aprende uno lo esencial, ya el resto es eso era lo que quería decir. Excelente, muchas gracias, señor Jorge. No sé, ¿alguien más desea participar? ¿Alguien más desea compartirnos? Bueno, Bueno, parece que nadie más desea participar, entonces, para terminar el programa de egresados, les reitero sus agradecimientos a Ariel Díaz por brindarnos este espacio, por compartir sus conocimientos. Esperamos para todos nuestros asistentes que este haya sido un espacio, pues, constructivo, de gran aporte y beneficio para ustedes. Reiteramos nuestro interés en que sigan participando en estos espacios. Siguen muchos diálogos durante todo el semestre. Muchas gracias por su participación. No olviden diligenciar, por favor, tanto la encuesta de evaluación de este diálogo, así como el reporte de asistencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Dariel. Que tengan muy buena noche. gracias a ustedes por participar y gracias por el espacio. Feliz noche para todos. Gracias.